Estamos en esta tertulia de jueves 27 de marzo de 2025. Estamos con Gabriel Mazarovich, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Ana Laura Pérez. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. Denuncias a fiscales, filtración de información y material en proceso de investigación, discusiones en redes sociales, cruces en el ámbito político. Estas cuestiones se han reiterado en los casos judiciales que se han dado en nuestro país en los últimos años. Si pensamos caso Sendic, caso Astesiano, caso Charles Carrera, Penades, Marcet, Caram y en los últimos días el caso Besosi. Cada uno de estos procesos judiciales claramente tuvo sus propias particularidades. Pero algo que tienen en común es el involucramiento de la discusión de la opinión pública junto con el sistema de justicia. ¿Cómo se tratan a nivel mediático los procesos judiciales que más generan atención de la ciudadanía? Ana Laura, a ver, tu planteo iba un poco por ahí, ¿no? Sí, yo escuché la buenísima entrevista de ayer. ¿Ayer fue? Sí, ayer. Yo no sé ni qué día vivo. Donde nada, me pareció buenísimo esto de explicar algunos funcionamientos del Poder Judicial a partir de la aprobación del hasta altura ya no sé si decirle nuevo porque tiene sus años. Sí, tiene casi 10, ¿no? Penal. Por eso, me pareció como muy interesante. Pero nada, Adler decía en un momento que yo entiendo por dónde viene su comentario, pero también me hizo como reflexionar sobre eso, que él no estaba tan de acuerdo con que los fiscales y los jueces salieran públicamente a hablar o fueran parte de... Entonces, nada, me dejó pensando en esta cuestión de... Yo siento que, pero es una posición, que estamos tratando de desmediatizar una cosa. Vivimos en una sociedad hipermediatizada, donde está mediatizado el amor, el duelo, digamos, cuando a alguien conocido se le muere a alguien, se cubre su velorio como si fuera un programa de televisión. Consumimos el amor, el divorcio, la separación, las peleas de pareja como si fueran una novela. Todo es la vida de alguien. Entonces es muy difícil pensar y plantearnos como un escenario posible que las decisiones del Poder Judicial que involucran a los políticos en un país como el Uruguay, donde yo tenía un compañero, Raúl Ronzoni, que era periodista de judiciales, casualmente, que decía que el jet set uruguayo eran los políticos, porque como no teníamos jet set, el jet set del Uruguay eran los políticos. Y hay algo de eso, no sé si tanto, pero de verdad los políticos son figuras como muy fuertes y de mucho peso. Entonces, también nos estamos planteando como situaciones que son difíciles. Yo creo que más que tratar de que eso no pase, hay que ver si lo podemos hacer de una forma un poquito más ordenada. Plantearnos que un fiscal no aparezca en el espacio público durante un proceso judicial cuando los abogados defensores trabajan con los periodistas y nos pasan información desde mucho antes que el Código de Proceso Penal nuevo, ¿no? O sea, el periodismo judicial existe hace 1000 años y en gran medida existe en el Uruguay porque las fuentes que participan en el proceso judicial, pero en particular los abogados defensores. Uh-huh. De hecho, hay abogados penalistas muy conocidos en Uruguay que defienden, y no me parece mal, digamos, pero que han hablado públicamente de que parte de la pelea en un proceso judicial es la pelea de la opinión pública. Uno, por ejemplo, es actual senador del Partido Colorado, es Andrés Ojea, fue candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Él públicamente ha defendido su idea de que parte de la pelea que se da o de la batalla dialéctica entre la defensa y la fiscalía en un caso se da en el terreno de la opinión pública. Entonces me parece que esta discusión donde nos planteamos que todo lo demás sí, pero esto justo no, yo no veo que sea posible. Y en ese sentido, cuando digo ordenémoslo, es bueno, esto que hace la fiscalía de una serie de reglas para que los fiscales no tengan presencia en redes sociales opinando de política, me parece que es muy razonable. Digo, opinar no significa opinar. O, me consta, les han dado cursos y formación sobre cómo declarar, sobre cómo pararse frente a periodistas, uh-huh, sobre contestar preguntas, etcétera. Han hecho lo que se llama media training en la jerga, etcétera. Eso funciona. O pongamos sobre la mesa la discusión sobre las mentadas y famosas filtraciones. Lo hemos hablado acá, marquen los documentos. Hay montones de maneras para trabajar eso. Me doy un tiro en el pie, ¿no? Porque yo trabajo con los documentos que no marcan, pero en fin. Entonces, me parece que eso. Después, por ejemplo, se insiste mucho en el caso puntual de Besosi, a mí me llama la atención, se insiste mucho esto, qué horrible lo fueron a buscar a la casa. Y en un siglo XXI, 2025, lo fueron a buscar a la casa. No hay un video de cuando lo fueron a buscar a la casa. Entonces,
al final le estamos dando o sea, la gente que no quiere que se hable del tema, que no quiere, que le parece eso que está mal, le está dando una identidad mayor porque en realidad no hay imágenes de cuando lo fueron a buscar a la casa. Entonces tampoco es que es como, no sé, es tan terrible en la medida que no hay ni siquiera un registro, cuando todo el mundo tiene celulares y seguramente alguien pasaba por la puerta. Entonces, me parece esto, como que seguir insistiendo en el hecho de que los casos que involucran políticos no estén en la opinión pública o no formen parte de la opinión de la gente en redes sociales, siento que es una pelea perdida y que hay que soltar. Soltemos. Es interesante como disparador esto, que el fragmento que comentabas de Aller, después cualquier cosa podemos escucharlo, pero porque él hacía una distinción, ¿no? Le parecía que estaba bien que organismos como la Fiscalía y el Poder Judicial hubieran incorporado hace años, ¿no?, la figura del vocero, ¿no? Después decía, claro, en los casos en que los jueces, los fiscales, sobre todo los fiscales ahora, tienen casos de alta exposición pública, bueno, a veces el más aburrido, ¿no? Dijo algo así, el más aburrido es el que se entiende o se busca que lleve adelante la tarea, ¿no? Como que sea cauto a la hora de la exposición pública que toma. Pero a ver, acá tenemos una mesa con 3 periodistas y una abogada, así que es bien pertinente. Dale a la abogada, decirle que la abogada... Bueno, a ver la abogada, ¿qué dice así la abogada? No monopolizamos. ¿Qué dice sobre la mediatización de los procesos judiciales? Mira, yo en realidad voy a opinar como abogada, pero también como política. Claro, claro. Está bien. Como tenemos todas las patas, todo cubierto. Porque está en el jet set, Cecilia, también. He estado siempre con una observación muy especial en este tema de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. Cualquiera de los dos ángulos me parece que son valederos de tomar. Acá en Uruguay nosotros este fenómeno no es tan nuevo para nosotros porque debe tener ya por lo menos 3 campañas electorales. Y yo lo mido en campañas electorales porque evidentemente durante el transcurso de los gobiernos, el periodo de 5 años, estos ruidos son mucho más bajos. Siempre estos ruidos suben el volumen cuando hay una campaña electoral. Y hay por lo menos 3, y estos casos que decíamos, ¿no? Que vos planteabas, Romina, que recordás el de Sendic, que es bastante viejo. A nivel departamental también hubieron casos que resonaron muchísimo. Entonces quiero hacer una separación. Por un lado, para mí está lo jurídico y los procesos judiciales que tienen, ya sea con el Código Viejo era diferente, pero ahora con el Código Nuevo toma un rol protagónico la Fiscalía, que antes no lo tenía, un rol protagónico e interesante. Yo creo que los fiscales tienen que hablar, yo creo que de alguna manera los fiscales, hablando, y por supuesto que con esta cuestión que decían, ¿no?, de estar preparados además para hablar, dan de cierta manera un ángulo más neutro siempre en la discusión. Y por eso separo. Por un lado está el proceso que se puede estar dando o no en los juzgados, porque generalmente cuando estamos hablando del proceso recién están en la fiscalía o a veces ni siquiera hay denuncia. Y por otro lado el proceso público, que yo ahí lo distingo en 2 partes. Por un lado el proceso público de cómo lo maneja el periodismo, y el otro es el proceso público que se maneja en las redes sociales, generalmente arengados por barras de hinchadas que tiene uno y que tiene el otro, y que entonces ahí destrozan a las personas. Cuando separo, yo hace un tiempo que hice una maestría, trabajamos este tema, y hay un ejemplo que me quedó muy marcado, y es que las redes sociales terminan siendo como antiguamente eran las plazas públicas, donde al final del día la gente gritaba que lo maten, que lo ahorquen, no sé cuánto, le tiraban cosas, y bueno, después capaz que el tipo era inocente, pero ya pasó. Entonces, las redes sociales se transformaron en nuestra modernidad en un espacio más o menos así, donde la gente toma hinchada, y esto que decía Ana Laura, a veces sí lo sacaron o no de la casa, no hay imágenes, bueno, pero la gente se crea la propia imagen, lo discute en las redes, lo defiende y lo ataca de si eso fue así, y al final del día capaz ni siquiera fue así, porque no hay una verificación de lo cierto, lo que hay es una hinchada con absoluto
fragor de lucha electoral que está defendiendo a quien lo atacan porque es de su cuadro, o que está atacando al que está del otro cuadro. Yo creo que un fenómeno así también pasó con Sendik. Y después, cuando vos vas a ver los resultados del proceso judicial, que es el otro, que es como el más tranquilo, como es el que tiene otro ritmo, al final era, yo qué sé, un abuso en una tarjeta de crédito que era lo mínimo de todo lo que habían dicho. O sea, el resultado a veces termina siendo la nada misma, pero en las redes sociales el linchamiento público fue feroz. Y ahí el rol del periodista, que yo no lo voy a hablar porque en realidad ustedes son los expertos, para mí tiene mucha importancia, porque la verificación de los textos periodísticos, los titulares de los periodísticos. Ayer, por ejemplo, acá en Salto salió un titular errado de una cosa que no tenía nada que ver, también vinculado a los procesos judiciales y políticos, y se terminó haciendo una gran confusión. Acá, no sé si ustedes saben, pero en este momento también hay temas de denuncias penales contra Lima, y bueno, y ayer salió un titular que no tenía nada que ver con nada, y todo el mundo se prende de esos titulares. Entonces creo que la labor periodística es muy importante, y yo no sé si en todos lados hay periodistas de investigación. Creo que en algunos lados hay y en otros lados no hay, y muchas veces ese levantar noticias y cambiarle los títulos que a veces pasan en los medios locales termina generando todavía una exposición más grande de algunas personas que luego terminan los procesos y terminan archivados o sobreseídos o sin ningún resultado, porque en realidad no hubo ninguna prueba, pero en lo público las personas fueron condenadas y ejecutadas en esa plaza pública que terminan siendo las redes. Gabriel. Bien, a mí me parece que lo conversábamos, este tema tiene muchos ángulos, ¿no? Primero, comparto con Laura, lo hablábamos antes, lo explicitamos. Primero, decir que el tema de la cobertura mediática de los procesos judiciales tiene décadas en el Uruguay, décadas. O sea, yo recordaba mi ejercicio periodístico en La República y en Búsqueda, en otros lugares donde efectivamente se montaron departamentos, secciones específicas con periodistas especializados en tal cosa. Ana Laura nombraba a Ronzoni, que era uno de los referentes. Yo, por ejemplo, el que va a ser representante nuestro ante la OEA, ¿no? El Bocha Lanza, que trabajó con nosotros en La República y después porque trabajó. Eran las dos cosas, era abogado, claro, y periodista. Y Búsqueda, y eran referentes y trabajaban divulgando lo que se supone que no se debía divulgar de los procesos judiciales, ¿tá? Y era antes del Código del Proceso Penal, los fiscales no tenían el poder que tienen ahora, ¿tá? Lo tenían los jueces, todo, porque ahora hay como una nostalgia de volver el poder a los jueces para evitar esto. Esto era... Y además, en general, vamos a ser sinceros, no era ni el fiscal ni el juez el que pasaba la información. Esa es la verdad también, porque lo más fácil es tirarle a la... Y además no era siempre por motivaciones espurias. En algunos casos era como parte... A ver, hay una parte en Estados Unidos que también tiene los juzgados, tiene todo lo que los juzgados de elección pública, todo lo que vos digas, que se llama comunicación estratégica judicial y que es parte del juicio, y cuando un juicio es grande es ver cómo se influye en la opinión pública sobre el juicio. Eso es más viejo que el agujero del mate, mucho antes que las redes, mucho antes que todo lo demás. Eso es un primer momento, porque si no parece que que esto empezó o con las redes o con el nuevo Código del Proceso Penal, y no es así. Lo segundo, yo qué sé, no sé, la cobertura de los juicios, del tema de los juicios de la ley de impunidad, y cuando Medina decidió cerrar en la caja fuerte los archivos y provocó la ley de impunidad, ¿tá? Bueno, hace 40 años de eso, y no había redes y no había fiscales de nada, ¿no? Entonces, realmente hay distintos elementos para eso. Y hay un segundo aspecto de esto, después dejamos lo de la judicialización de la política y todo. Yo escuchaba, y a mí me parece que hay una precisión en esto. Estamos ante una espectacularización de la vida. Total.
Que la Todo. vivimos, como decían a Laura, en los más diversos ámbitos. Todo. Claro. Hasta cuando vos vas ayer, yo después de que terminó el acto, fui a comer una musarela porque no había almorzado, ¿tá? Y al lado mío había una gente que se fue a sentar a comer la musarela y se sacaron una foto comiendo la musarela. ¿Tá? Yo me tuve que correr porque no tenía ganas de salir en ninguna foto comiendo una musarela. Y en realidad el problema no era comer la musarela, sino publicar la foto en un bar ignoto comiendo la musarela. Bueno, si tenemos esa situación, no lo podemos ver solo desde los medios hoy. La parte que decía Cecilia de la salvajada de condena y no condena en las redes, donde los hechos no importan, importa más la opinión y cómo construyas opinión, sobre eso es el concepto de posverdad y toda esa historia. Es muy difícil de absorber solo desde el periodismo. En el periodismo hay cosas que se discuten claramente. Yo recuerdo 2 casos, por ejemplo, de información que en nuestro caso tuvimos y que hubo discusiones de por qué no publicarla, con un problema. Uno fue el caso cuando nosotros confirmamos y encontramos a Macarena Hellman y su identidad. Nosotros, Valle le pidió a los periodistas que no lo diéramos. Nosotros teníamos el nombre desde antes de Valle. ¿Ah? Sí. Y había un problema de que podías evitar, como habíamos tenido el caso de Simón Riquelme, de Mariana Zaffaroni, que la familia... y hubo una decisión y nosotros teníamos toda la información judicial, completa. Hubo otro caso muy llamativo, que fue el caso de cuando se iba cayendo un banco tras otro en la crisis bancaria. Y había información de los juzgados también, y había un manejo de hasta cuándo vos podías dar una información y hasta cuándo no eras parte de generar la caída, ¿no? Entonces, había debates de eso que se podían dar en este ámbito. Con el tema de las redes y de mandar, eso es un debate perdido, no tenés manera. Entonces, yo creo que tenemos que convivir con eso, creo que los fiscales, me parece sinceramente que no tienen otra que salir. No hay manera de que no salgan. Deberían... Yo comparto, me pareció muy interesante la entrevista a Germán Alves, yo la escuché toda por todo lo que plantea y lo que explica del nuevo proceso que alguna gente no sabe. ¿No? Sí. En el nuevo proceso los fiscales no son neutrales, son la parte acusadora. El que tiene que ser neutral es el juez. El fiscal tiene que acusar, no es neutral. Entonces, me parece que todas esas cosas pueden ayudar. Y claro, lo otro, con esto termino. Uno se preocupa de toda esta precisión y de todo esto en todos los casos hipermediáticos, que en general es donde más pareja es la cosa, porque como es tan mediatizado, hablan todos. Pero en la inmensa mayoría de los casos que se producen fuera de los focos de atención de la sociedad, los problemas que a veces nosotros manifestamos en los casos más notorios son infinitamente mayores y ni nos enteramos del asunto. Y realmente, me refiero, por ejemplo, del acceso de la defensa con tiempo al no se llama dictamen, al planteo fiscal de imputación y pedido de formalización. Algo a lo que aludía ayer la carpeta el fiscal, ¿no? Los pocos elementos que tienen ahí para tomar esa información, ¿no? Sí, la defensa. Vos decís, en este caso sabemos, porque lo hicieron público los abogados, ¿no? En distintos casos mediáticos lo hacen público los abogados. En general, cualquier hijo de vecino le pasa lo mismo y no sabemos. Y terminan en el CONCAR. A ver, Daniel, ¿vos por dónde vas? Bueno, a ver, hubo interesantísimas reflexiones con muchos ángulos, como dijeron, inmersos en esta cultura del espectáculo, en un país donde claramente los políticos ocupan el lugar que en otros países ocupan por ahí las estrellas del jet set o los millonarios o las estrellas del cine, claramente se focaliza en estas personas. Y yo creo que lo que está pasando, que coincido, o sea, el periodismo judicial existió desde la historia del periodismo, la gente cubrió los casos judiciales que generan interés porque hay choque de visiones, de miradas. La verdad, hay algo de morbo de ver caer a alguien poderoso, eso vende y eso se refleja en las redes sociales. Entonces, si hay un intendente emplazado, bueno, ¿qué debe haber hecho? Si hay un presidente de X lugar que pudo haber hecho algo más. Pero yo creo también que acá hay también un tema con el consumo, ¿no? O sea, la gente está consumiendo eso, y yo creo que también tiene que ver con que el periodismo en el que yo me formé, con Ronzoni, entre otras personas, tenía como
primero no tenía la competencia de las redes sociales, ¿no? Donde cualquiera pone cualquier cosa y parece periodismo y se confunde, ¿no? O sea, solamente los que por ahí somos los letrados, que venimos de antes, sabemos que una cosa es si te lo dice AFP o Búsqueda, o X, o El Espectador, o bueno, o En Perspectiva, y otra cosa si lo dice Cuchiflito News, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Las nuevas generaciones, ya es todo lo mismo, ya es todo un gran menjunje. Entonces, yo lo que noto es que en nuestra época había como una mayoritariamente en esas redacciones de las que habla Gabriel, una búsqueda del qué pasó. Quiero saber exactamente qué pasó. Y yo creo que en este cambio que estamos viendo, lo que está cobrando más interés es el cómo pasó, ¿no? No tanto después si es culpable, si no es culpable, es cómo pasó, cómo lo agarraron, qué dijo, cuáles son las miserias humanas que se chocan para acusar o no acusar. Y eso es lo que está consumiendo la gente. Entonces, yo creo que en la medida que mucha gente, por un tema económico, en Uruguay ha dejado el periodismo y ha buscado otro tipo de desarrollo periodismo, el nivel y el tiempo que los periodistas pueden dedicarle a cubrir bien, informar bien, se ha bajado porque tienen que cubrir 18 notas en el día y están corriendo. Entonces quedan muy pocos periodistas con la cabeza como para poder dedicarle y llegar a fondo a los temas del qué, y tratar de separar lo superfluo de lo anecdótico de lo poderoso, ¿no? Entonces también creo que eso tiene que ver, ¿no? La calidad del periodismo y de los temas de agenda. Pero ustedes fíjense esto, está asumiendo un nuevo gobierno con una nueva modalidad, lo hablamos acá, cada ministro tiene su propia impronta. Digo, a ver, Uruguay no está en una situación fácil y estamos hablando de cosas bastante livianas, ¿no? No sé, yo creo que el periodismo también podría, de tener las herramientas, poner otros temas en la agenda que le hacen mucho más a la vida del Uruguay. Sin decir con esto que no haya que cubrir los casos judiciales y contar lo que pasa, ¿no? Sí. O sea, en eso no me meto y me parece que la libertad de expresión va por ahí. El tema es cómo usamos esa libertad de expresión y la posibilidad consagrada en la Constitución de poder informar, ¿no? De qué forma mejoramos la calidad del periodismo para que lo que consume la gente sea un poco mejor que esta barullo permanente que termina afectando a personas que a veces son honestas, ¿no? Y lo que decía Cecilia, hoy por hoy, a veces el escrache en redes sociales tiene mucho más pena que por ahí un fallo judicial, ¿no? Porque te escracharon y te arruinaron la vida por más que seas inocente. Sí, Daniela, ¿y sabes lo que pienso, ¿no? con lo que decís? También es cierto, a ver, los periodistas recontra sabemos que cuando se da una formalización por parte del juez, pero a pedido de un fiscal, como en este caso, ¿no? Pensando en el caso de Besossi, sabemos que todavía no es una sentencia definitiva, ¿no? Y sabemos que esto es los elementos que juntó el fiscal a partir de una investigación primaria y que a partir de ahí va a haber más investigaciones, va a haber más elementos de las distintas partes, ¿no? Ahora, ya está, ¿no? Para la opinión pública en general, nosotros podemos decir, pero en general ya está. Cuando se conoce esa primera noticia, la gente no espera saber, ¿y qué pasa con la sentencia definitiva? ¿No? Yo además creo, no por sacarle la cola a la jeringa, los periodistas tenemos un montón de responsabilidades en esto, pero no paga la prudencia. Y los periodistas somos personas que necesitamos trabajar para pagar las cuentas. Y si uno piensa en algunos periodistas de todas partes del mundo, y en Uruguay también hay, que se han erigido como los grandes periodistas, a algunos les falta muchísima prudencia a la hora de manejar información. Y sin embargo, cuando uno sale y dice, esto, perdón, pero le falta 20 minutos de cocción para decir eso, la verdad, no tenés ni la mitad de los seguidores, ni la mitad de los me gusta, ni la mitad de la hinchada, ni la mitad de las ofertas de laburo, ni la mitad de invitaciones a programas ajenos. Entonces, no, te van a decir, ¿y por qué no lo estás informando? Lo estás ocultando. Claro, te dicen groserías en redes sociales sobre tu falta de valentía, por decirlo de forma elegante. Entonces, también, voy a decir una obviedad, pero los periodistas somos personas, entonces eso también pasa. Y en esto también es los políticos en general, no todos, por supuesto, no siempre, pero hay muchos en todos los partidos que piden prudencia y garantías de derechos cuando el que está en un proceso judicial es un compañero de partido y les importa poquito y nada cuando está en la vereda de enfrente. Y lo mismo pasa con
creerle más en perspectiva que a Cuchuflito News, porque yo puedo poner ejemplos de políticos muy encumbrados, senadoras, por ejemplo, que ponen links de cosas que no son medios, son páginas web que uno no sabe el origen, que uno no sabe de dónde salen, y nos hemos cansado los periodistas de decirle, eso es una cosa que no es nada, por favor no, y la respuesta es, Entonces, también quiero decir, de nuevo, no es para sacarle la cola a la jeringa, por no decir una grosería, los periodistas somos responsables en un montón de cosas, pero también a veces nos piden que seamos más papistas que el Papa cuando después estamos levantando en hombros a Cuchuflito News porque informa lo que realmente tipo, es la verdad, ¿no? Y no es la verdad. A veces puede terminar siendo la verdad, pero uno no tiene los elementos en el momento presente. Yo pienso, por ejemplo, pongo un ejemplo porque me toca, y con esto termino de cerca, porque yo fui en parte una de las prudentes que le faltaron agallas para decir ciertas cosas. En el proceso de la denuncia falsa contra Orsi, al principio, cuando había una denuncia policial, yo podía tener la opinión que podía tener, pero había una persona que había hecho una denuncia policial. Y había una persona que había hecho una denuncia policial. Y después, cuando se hablaba de los trolls mexicanos, yo que me dedico a eso, no tenía ningún elemento y lo sigo sin tener. Y sigo insistiendo con que no tiene nada que ver lo de los trolls mexicanos. Y sin embargo, me acusaron de falta de agallas. Y después, con el diario del lunes, ¿viste cómo era así? Y sí, a veces puede ser así. Lo que pasa es que, Besossi puede terminar condenado. Pero eso no justifica hacer las cosas que están mal sobre su falta de garantías en el momento presente. No es porque la persona después sea condenada, es que estuvo bien hacer determinadas cosas al principio. Entonces me parece que todos tenemos un poco de culpa en este proceso. Los demás, a ver, ¿quieren agregar algo? Claro, tenemos un poco de culpa, pero por eso te digo, tampoco somos responsables de una educación básica de qué es el periodismo, la diferencia entre Cuchuflito News y una en serio. O sea, eso ya nos desborda, no es responsabilidad de los Yo igual periodistas. creo que hay un montón tenemos como una idea de que la gente no sabe y no entiende, y sí hay gente que no sabe y no entiende, pero hay mucha gente que no le importa, porque ya decidió de qué lado de la vereda está y no le importa. Es verdad. Yo breve, me parece que hay, primero, creo que tenemos que tener, que es una discusión a la que nos vamos a ver enfrentados permanentemente. Me parece bien importante reflexionar y colocar, siempre es bueno tener una perspectiva más larga que la situación presente exactamente, porque uno, si no, tiende a pensar que todo empieza y termina cada vez, y no es así. No. Hay historia, y además es cierto también que hubo muchos periodos, por quebrar una lanza por el periodismo de investigación y de difusión de los temas judiciales. Yo lo digo, era judicialización de la política, porque el tema de la impunidad era un tema político, claramente, y de juego de poder muy duro. Y si no se hubieran hecho investigaciones, yo reivindico, bueno, hablábamos la otra vez de Jaque, de Postdata, de La República, de Brecha. De Roger. Sí, por eso, de Roger, Marcelo, yo trabajé con ellos, Samuel Blixen. Si no se hubiera sacado en esos momentos lo que pasaba y estaba dentro de cuatro paredes, hoy la opinión pública seguiría pensando que los desaparecidos no existían, que era mentira, que estaban en Europa, que todo era un invento, y fue una pelea muy dura, muy solitaria y muy contra todo el poder de frente. Entonces, efectivamente, y también contra jueces, que eran cómplices de esa impunidad. Entonces, lo que digo es que hay que recordar todos los puntos. Segundo, hay un problema con las redes, claro, los periodistas, yo comparto con Daniel, o sea, ¿vos qué haces? No podés controlar el linchamiento, no hay manera de que vos, lo que podemos hacer, creo todos nosotros sí para ayudar, es no ser parte de ese linchamiento, tratar de no ser, o sea, de poner más allá del éxito que tengas o no, del predicamento que efectivamente tengas o no. Porque vos decías, Romina, ahora cuando se habla de que formalizaron a alguien, uno dice ya está. Pero antes pasaba cuando eran procesados, antes se le decía procesados. Eso es histórico, ¿no? No eran condenados, del nuevo Código de verdad penal. No eran condenados todavía, ¿no? Pero cuando el juez determinaba el procesamiento, que se supone que vos escribías en la nota y salía chiquito así, que en realidad todavía es la presunción de inocencia y todo, pero cuando caía el título fulano procesado, que era cierto, había sido, pero ya está, era salvaje. Yo me acuerdo de las tapas del diario y de otras cosas
Pero hay discusiones que antes se daban como el uso de iniciales que están perimidas, porque ¿qué vas a usar iniciales de un primario cuando todo el mundo, o sea, no de una persona común y corriente, pero usar iniciales? Yo me acuerdo en los procesos de Peirano, la discusión de si poníamos inicial. En el mundo de hoy no existe, esa discusión no hubiera tenido lugar. O sea, no, pero termino con una cosa. En la entrevista de Germán Aller y en otras discusiones, hay un acuerdo ahora de APU con la Fiscalía. Porque una de las maneras de evitar esto es que sea público lo más posible. O sea, yo sé, Aller lo dijo y yo lo comparto, no puede ser todo público en el caso judicial porque hay cosas que son de reserva por los testigos, por las víctimas. Que involucran menores de edad. Claro, hay un montón de que todos sabemos que no es la transparencia absoluta, que no existe, ¿no? Pero digo, reducir al mínimo lo que no y lo otro es público. Algunos te dicen, está bien, pero algunas audiencias la van a ver 2.000 personas y otras la van a ver 10. Está bien, sí, es posible. No, nadie puede asegurar. Pero al hacer público las cosas, que no es fácil, evitás un montón porque por lo menos está accesible, se puede ver, se ve cómo fue el procedimiento. No soy tonto, ¿no? Sé que hay dificultades logísticas y presupuestarias para que eso sea así, ¿no? Sí. Porque hay salas del Poder Judicial donde vos no podés hacer audiencias públicas, no hay manera, ¿no? Entonces... No entran ni siquiera las partes de los abogados, de los... No tienen condiciones para poner nada, ni siquiera una cámara. Entonces, pero de repente eso es intentando tirar alguna línea de solución, no solo de reflexión. Cecilia, ¿te quedó algo? Sí, yo en realidad quiero volver a lo mismo. Creo que lo que es importante son los procesos judiciales y el resultado. Pero acá ni siquiera se llega a lo que decía recién Gabriel, de decir está, por ejemplo, formalizado, que es ahora, o procesado antes. Ahora ya con la denuncia ya te prenden fuego. O sea, llegamos ya al nivel del absurdo. O sea, y los tiempos, además, yo entiendo la posición de los periodistas de esta mesa que se sienten responsables de un montón de cosas, pero yo digo, siéntanse menos responsables. Acá hay un montón de cosas más que pasan que no las dijimos, como los operadores políticos. Pero claro. Los operadores políticos, las filtraciones, las campañas sucias. O sea, hace 15 años estas cosas, vos las contabas que pasaban en otro lado. Pero acá ya está instalado eso. Entonces, también, por supuesto que el periodista va a tener que tener doble trabajo en verificar cada una de las cosas, pero también pasa que después es indomable. Lo de las redes es indomable, lo de los portales truchos que aparecen en campaña electoral para hablar solo de un lado y tirarle basura para el otro. ¿O no? O sea, eso es parte de lo que íbamos a hablar hoy. Esos son procesos mediáticos, no son procesos judiciales. No. Por otro lado, el fiscal está encerrado, juntando sus pruebas para ver si puede acusar y haciendo su trabajo. Entonces está bueno que, yo entiendo, el fiscal obviamente que no es neutral, pero sí el fiscal va a tener un discurso más neutro, porque no es parte de esa discusión fanatizada de un cuadro y del otro, que no llega un momento y cada vez empiezan a tomar más color, y cuando querés acordar, metieron preso a un tipo y el tipo apenas tuvo una denuncia. Y termina siendo así, o empiezan a ver cosas. Yo me acuerdo, ¿no? Parece aquella película, ¿no? Veo gente, todo lo mismo, mirá, yo vi que se compró una estancia, yo me enteré que se compró, y empieza la gente a decir cualquier disparate. Tiene la plata en las Islas Caimán y capaz lo denunciaron por violencia doméstica, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero es así con el mundo político mediatizado, porque a la gente además le interesa evidentemente lo que decía hoy Ana Laura, que es ver caer a alguien importante. Y creo que habla mucho más de nuestra idiosincrasia como uruguayos de lo que nosotros pensamos, este tema de los procesos mediáticos, que nada tienen que ver con el proceso judicial. Yo soy defensora del trabajo técnico con independencia técnica de los fiscales y del trabajo del Poder Judicial. Y por supuesto que en un montón de casos no estoy de acuerdo, creo que se equivocan en un montón de cosas, pero no por eso quiere decir que tienen una tendencia o son tendenciosos
en su interpretación de las cosas. Pero además para eso también existen los abogados defensores, ¿no? Que los abogados defensores, su tarea justamente es defender esa situación. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente estamos ya inmersos en este proceso mediático político que vamos a tener que ayudar todos a independizarlo de lo que es el proceso judicial, porque si no vamos a terminar como otros países que tanto criticamos. Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel, Gabriel Mazarovich, gracias a los 4. Un saludo express, porque estamos recontrapasados de la hora. Nos reencontramos el jueves que viene. Muy bien. ¿Parece? Hasta los jueves. Saludos. Un abrazo.